Bueno, ¿qué pasa con estos tejidos? El tejido epitelial, por ejemplo, es el típico tejido de revestimiento. Esa es su característica. Nuestra piel está formada por tejido epitelial. Su función es hacer una separación entre lo que está afuera y lo que está dentro del órgano. Y nuestra piel hace esa función perfectamente porque divide todo lo que está afuera de lo que somos nosotros. Todos los órganos están formados por tejido epitelial que los diferencia. Por ejemplo, nuestra boca, nuestra cavidad bucal, si nosotros tocamos con nuestra lengua la boca, toda esa pared está formada por tejido epitelial. Nuestros vasos sanguíneos, aquí hace un momento les había dibujado sobre un vaso sanguíneo. Bueno, el vaso sanguíneo está delimitado, está formado por un tipo de tejido epitelial especial que tiene nombre propio y se llama endotelio. Bien, pero es un tejido epitelial, es de revestimiento para cubrirlo. Todo nuestro aparato digestivo está recubierto por dentro por tejido epitelial y así, suma y sigue. Bien, siempre debajo de los epitelios, siempre debajo del tejido epitelial, vamos a encontrar el tejido conectivo. Siempre, por regla general, debajo de los epitelios, lo inmediatamente que vamos a encontrar va a ser el conectivo. El conectivo es un tipo de tejido espaciado. En el epitelial, todas las células están unas al lado de la otra. Bien, vamos a imaginar que estas son las células y estos puntitos son los núcleos. Entonces vamos a encontrar que en el epitelio siempre las células van a estar una al lado de las otras. Mientras que en el conectivo las células van a estar más bien espaciadas unas de otras y van a estar separadas entre sí por algo que se conoce como matriz extracelular o también conocida por sus acrónimos MEC. Bien, la MEC o matriz extracelular abunda en el tejido conectivo. Bien, y luego, dependiendo del órgano, vamos a encontrar más así en profundidad el tejido muscular y entre medio tejido nervioso cuando hablamos de los nervios. ¿Estamos? Bueno, eso sería entonces referido a tejidos. ¿Qué va a pasar cuando los tejidos se reúnen entre sí? Los tejidos se juntan, diferentes tejidos, el epitelial, el conectivo, el muscular, el nervioso, se juntan entre sí. ¿Y qué cosa van a formar? Van a formar los órganos. Órganos. Ejemplos de órganos. Acá tienen para hacer dulce de leche. Tenemos ejemplo, el corazón, el riñón, la lengua, la piel, el hígado, ¿sí? ¿Qué más? Todo. La vesícula biliar. La vesícula biliar. Tenemos también el páncreas, vamos a poner páncreas. Páncreas. Bazo. ¿Qué más? Pulmón. Colon. Esófago. Vejiga. Bueno, y así, suma y sigue, ¿no? Todos los órganos que se les ocurra, se les puede ocurrir, todos los órganos, ¿bien? Eso es bastante sencillo. Cuando tenemos un montón de órganos entre sí y los reunimos a cumplir una función determinada, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener aparatos y sistemas. Acá vamos a hacer una aclaración y vamos a poner en el mismo eslabón a aparatos y sistemas. No son lo mismo, pero los vamos a poner en el mismo eslabón. Bien, cuando decimos, ¿estamos en qué página? Ya hemos dado la vuelta a la página 4. ¿Qué va a pasar entre aparatos y sistemas? Normalmente el uso de ellos es de manera indistinta. Vamos a encontrar, por ejemplo, sistema nervioso o sistema reproductor, pero también vamos a escuchar palabras como aparato reproductor o aparato urinario. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los aparatos son el encuentro de diferentes órganos formados por diferentes tipos de tejidos, o sea, que están formados por una mezcla entre epitelial, conectivo, muscular y nervioso, por ejemplo, y son todos órganos diferentes, pero que en conjunto trabajan para hacer una función común,
Por ejemplo, el aparato urinario. El aparato urinario va a estar formado por una serie de órganos, el riñón, el uréter, la vejiga, la uretra, por ejemplo. Son todos órganos diferentes y formados de diferentes tipos de tejidos. Y todos ellos van a formar un aparato que es el aparato urinario. ¿Bien? Mientras que un sistema es un conjunto de órganos que hacen una función similar, pero que además están formados por el mismo tipo de tejido. Por ejemplo, el sistema nervioso. El sistema nervioso va a estar formado por muchos órganos, que son el cerebro, el cerebelo, el tallo encefálico, la médula espinal, los distintos nervios que salen, ¿no? Los diferentes nervios que salen a recorrer el cuerpo. Bueno, todos ellos son órganos diferentes entre sí, cumplen una función similar y además están formados por el mismo tipo de tejido, que es el tejido nervioso. Entonces, lleva con propiedad su nombre de sistema nervioso. Sin embargo, lo van a encontrar tanto en la literatura como en las clases de manera indistinta a su uso. Entonces van a encontrar, en vez de aparato urinario, van a encontrar sistema urinario. En vez de referirse a aparato reproductor, se van a referir a sistema reproductor. No es poco común que ocurra, por eso no es tan significativo hacer el énfasis en cómo se va a llamar cada uno, porque dependiendo de las traducciones y dependiendo de los libros que lean, van a encontrar el uso de uno u otro y se refiere a lo mismo, que son un conjunto de órganos que van a trabajar para hacer algo en común. Bien, ahora sí, ejemplos de sistemas u aparatos, lo que ya les he mencionado, por ejemplo, sistema nervioso, aparato urinario, aparato reproductor, hay otro que es el sistema osteomioarticular, que es todo el que se refiere a la movilidad del cuerpo, todo lo que tiene que ver con huesos, con cartílago, con músculos, y bueno, ¿qué otro? Sí, puede ser el sistema respiratorio o el aparato respiratorio, etcétera. ¿Ok? Bueno, cuando estos aparatos y sistemas se reúnen entre sí, ¿qué es lo que van a formar? Y bueno, van a formar el segundo eslabón de la vida, que sería un individuo. Este individuo se considera como el segundo eslabón, la célula es el primero, el individuo es el segundo eslabón estructural y funcional de la vida. Bien, página 4. Entonces, un individuo puede ser un individuo pluricelular, formado por un montón de diferentes tipos celulares, o puede ser un individuo, un organismo unicelular formado por una única célula. La bacteria es una única célula y esa única célula es el único individuo representante de su especie. Entonces, un individuo se diferencia de otro individuo por su especie. ¿Qué es lo que diferencia las especies entre sí? El número de moléculas de ADN que tenga. Esa es la diferencia entre nosotros y nuestro perro, nuestro gato. Bueno, los individuos se van a reunir entre sí y van a formar, ¿qué cosa? Poblaciones. La población es la otra unidad estructural, población, y funcional de la vida. Las poblaciones también se estudian en biología. Bien, se estudian de acuerdo a la edad, al sexo y a la cantidad y se agrupan en datos estadísticos llamados pirámides. Entonces se establecen pirámides poblacionales. ¿Qué es lo importante de una población? Lo más importante es que una población es un conjunto de individuos siempre de la misma especie que habitan en el mismo lugar, en el mismo tiempo y que se pueden reproducir entre ellos. Son individuos de la misma especie que van a dejar descendencia fértil. Por eso se pueden reproducir entre ellos y viven en un mismo tiempo y lugar. Y cuando tú ves una pirámide poblacional, tienes que fijarte que esa pirámide poblacional indica el lugar y la fecha. Bien.
¿Qué va a pasar? Un grupo de poblaciones, un conjunto de poblaciones se van a reunir entre sí y van a formar algo que se llama comunidad. La comunidad es otro eslabón de la biología, pero lo vamos a dejar hasta aquí. La comunidad es el conjunto de muchos grupos poblacionales y habla de que ellos viven en un mismo tiempo y en un mismo lugar. Por ejemplo, nos vamos a un bosque. En el bosque vamos a encontrar la población de las plantas, la población de los insectos, la población de las aves, la población de los mamíferos, que dentro de los mamíferos vamos a encontrar depredadores y cazadores, y además la presa, digamos. Vamos a encontrar distintos tipos y especies de insectos y todos ellos están formando una comunidad. Todos esos grupos poblacionales de manera independiente, reunidos en ese mismo lugar y en ese mismo tiempo, forman la comunidad. ¿Bien? Cuando a una comunidad se le agrega, y aquí me falta pirámide, cuando a una comunidad se le agregan todos los componentes no vivos del ambiente, todos los componentes abióticos del ambiente, vamos a tener un ecosistema. Voy a hacerlo con negro. Ecosistema. También objeto de estudio. Bien, el ecosistema es una categoría de estudio en donde vamos a ver la comunidad, todos los grupos poblacionales, relacionándose con todos aquellos componentes inertes. Por ejemplo, la tierra, la arena, el agua, los océanos, las montañas, todos aquellos elementos inertes, la relación que tienen estos individuos con ese material inerte, el componente abiótico, y además la relación entre los individuos entre sí. Los individuos entre sí generan dos tipos de relaciones, y eso lo vamos a ver en ecología, que son las relaciones intraespecíficas dentro de la misma especie y las relaciones interespecíficas, que son entre diferentes especies. Por ejemplo, un tipo de relación interespecífico sería el de cazador con su presa, por ejemplo. Bien, entonces todo ese tipo de cosas involucra el ecosistema. El encuentro de todos los diferentes ecosistemas que existen en la Tierra forman lo más grande, que sería la biosfera, sería todo el planeta incorporado. Bien, biosfera o ecosfera. Entonces, damos por finalizado todo el recorrido de la estructura de la materia, cómo se organiza. Entonces, podemos responder a partir de dónde se considera vida la materia, se considera a partir de la célula. De aquí en adelante ya no se considera vida, solamente a partir de acá. Bien. Y eso, gente. Así que damos por finalizado este bloque. Vamos a continuar con el siguiente tema.